Aleluya. Dios le bendiga una vez más. Esperamos en Dios que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre su vida en el nombre de Jesús, si usted la recibe. Lo digo porque en una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos que vayan en aldeas y en aldeas predicando las buenas nuevas de salvación. Y el que los recibe en su casa, digan paz a esta casa. Y el que los reciba, su paz se pasará sobre ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. En esta hermosa mañana queremos compartir con ustedes parte de la palabra del Señor, bajo el tema la apostasía. Aleluya. Vemos en primer lugar que la palabra en griego es compuesta de apo, que significa caer o alejarse de, y éstasis, rebelión, significa rebelión, y que se utiliza para señalar una revuelta política o militar. Significa el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas y apartarse para adoptar otra. Eso es lo que significa la palabra apostasía. Dios te bendiga, Alexander Díaz, en el nombre de Jesús. Esto es lo que significa. La apostasía es más que usted apartarse de su creencia, de su fe, para adoptar otra. Eso es lo que significa. Vamos a seguir viendo que en la Septuaginta, que es la más antigua de las traducciones de la Biblia, del Antiguo Testamento, del hebreo a una lengua distinta, en este caso, el griego helenismo o koiné, o el griego común, que se hablaba en Egipto por aquellos tiempos, en el año 3, de 2 a 3 antes de Cristo, que es la época estimada en la que dichas traducciones se hicieron. Los traductores de la Septuaginta adoptaron el término para expresar el apartamiento o la rebelión contra el Dios de Israel, como en Josué capítulo 22, versículo 22. Si fue por rebelión, apostasía, o por prevaricación contra Jehová, aunque usando otras palabras en hebreos, los profetas anunciaron la apostasía de Israel. Ellos dejaron a Jehová, se volvieron atrás. Lo vemos en Isaías capítulo 1, verso 4, y en Jeremías capítulo 2, versículo 17. Estamos leyendo aquí algo que estaba estudiando bajo este tema, que la palabra apostasía no solamente la encontramos en el Nuevo Testamento, cuando, por ejemplo, en una ocasión, los israelitas acusaron o llamaron a Pablo de apóstata por algo que ellos entendían que él se había apartado de la fe, cuando enseñaba que la circuncisión, por ejemplo, no era necesaria porque Cristo es el cumplimiento de todo eso. Sabemos que eso aludía a lo del corazón. Por ejemplo, el profeta Isaías, si no me equivoco, dijo que en los postreros tiempos su corazón de piedra lo iba a hacer, Dios lo iba a transformar en un corazón de carne. ¿Se acuerdan? Refiriéndose al Espíritu Santo, cuando la obra del Espíritu Santo. Pero vamos a verlo más adelante a la medida que vamos o iremos desarrollando el tema. Entonces vemos que la apostasía se dio también en el Antiguo Testamento. Hombres que dejaron su fe, hermanos, para adoptar otras. Dimos varios pasajes. Uno es Josué capítulo 22, versículo 2. Vemos allí que la palabra rebelión está compuesta por, tiene que ver con la apostasía. Vimos también Isaías capítulo 1, versículo 4, en Jeremías capítulo 2, versículo 17. Tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron. Oye, se volvieron. La palabra volverse
aquí es que se apartaron de Dios. Por eso, cuando vemos, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, el Señor dice allí al pueblo que se ha apartado de Dios: arrepentíos y convertíos, vuélvanse a mí, porque ellos se alejaron de Dios. Entonces, volveos a mí, para que vuestros pecados sean perdonados y puedan venir de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Dios te bendiga, manito Guillermo, José. Guille, Dios te bendiga, manito. Y también a mi hermana Rita Lucía Alvarado. Le pido disculpas porque hace tiempo que me pidió que hiciéramos este tema, pero Dios sabe que por motivos ajenos no lo habíamos hecho. Gloria a Dios. Entonces vemos que ellos se volvieron. Vimos en Jeremías capítulo 2, versículo 17, cómo el pueblo tentó y enojó al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron como arco engañoso. También en Salmos capítulo 78, versículos 56 al 58. El concepto de apostasía aparece después en el Antiguo Testamento, aunque con diferentes palabras. ¿Oyeron eso? Aparece aunque con diferentes palabras. Como cuando se dice: cualquier hombre que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, yo Jehová le responderé. En Ezequiel capítulo 14, versículo 7. ¿Oyeron? Cuando el pueblo de Israel incurría en estos actos, que apartaba su corazón del Señor y lo ponía en los ídolos, ellos ahí estaban practicando la apostasía, hermanos. Se habían apartado de su fe, de su creencia de Jehová, y se habían convertido, por ejemplo, a Baal, al dios Mamón. Hay muchos dioses en el cual lamentablemente el pueblo fue en pos de ellos, en dioses ajenos, dice la Biblia. Entonces vemos también cuando Moisés subió al monte Sinaí para Dios darle los 10 mandamientos, dice la Biblia que el pueblo, a ver que Moisés se dilataba tanto, pensaron que Moisés había muerto, y ellos cogieron y le dijeron a Aarón que le hiciera un dios entre comillas, que ellos mismos iban a hacer, y lo hicieron, hermanos, con el oro de todo el pueblo, con su zarcillo, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Entonces eso Dios le llama apostasía, porque se apartaron de su fe, de su creencia, y adoptaron otras que Dios mismo le había dicho que no lo hicieran, porque eso es pecado. Vemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, allí el Señor da mandamiento. Incluso eso era lo que Dios le estaba diciendo, escribiendo, tallando con su mismo dedo a Moisés en la tabla, en las 2 tablas, el cual las 2 tablas representa, hermano, lo hemos dicho en otra ocasión, representa la dureza del corazón del pueblo de Israel. Representaba eso. Entonces allí el Señor escribió que no tenga dioses ajenos delante de él, porque eso es pecado. Ni se hagan imagen de los que está arriba en los cielos, ni lo que está abajo, ni debajo de ella. Eso es así. Por eso Dios le dijo a Moisés en una ocasión, cuando le habló del medio de la zarza, le dijo: cuando te hablé del medio de la zarza, no viste figura, no viste imagen, sino escuchaste una voz. Y todo esto aconteció para que no te hicieras ideas de mí. Para que no te hicieras idea de mí. También el profeta Isaías dice en el capítulo 53 que Cristo, el siervo de Jehová, fue desfigurado, mas le íbamos a ver sin atractivo, dice la palabra de Dios. Fue desfigurado, hermano, totalmente, para eso mismo, hermano. Gloria a Dios. En ninguna ocasión Dios nos dijo que nos hagamos imágenes de Él, ni adoremos otra cosa, a nadie más que no sea Él, perdón. Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. La Biblia dice también que el que pone la mano en el arado, dijo Jesucristo, y mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Tengamos cuenta con eso. Le pido al Señor, yo en particular, que
me ayude a no volverme atrás. Se lo pido de todo corazón. Y también para ustedes, hermanos. Entonces esto es la apostasía. Dice, el concepto de apostasía aparece en el Antiguo Testamento, aunque con diferentes palabras, como cuando dice, cualquier hombre que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, yo Jehová le responderé. Lo vemos eso en Ezequiel capítulo 14, versículo 7. El término vino a ser usado en Israel después del periodo de la helenización, cuando una parte de la sociedad judía se hizo partidaria de adoptar las costumbres griegas. En la literatura intertestamentaria se aplicó la palabra apostasía a los hechos de esa clase, especialmente cuando gloria a Dios, en hechos de esa clase, especialmente cuando él intentó, el Antíoco o Epifanes, de imponer la apostasía, cambiando la fe y las costumbres israelitas por las helénicas. Desde esa época, abandonar la fe de Israel era apostatar. Tiempo del Nuevo Testamento, los judíos acusaban a Pablo, que era lo que le decíamos, de que enseñaba a todos los judíos que están entre los gentiles apostatar de Moisés. Eso lo vemos en Hechos capítulo 21, versículo 21. Vámonos rápido a lo que dice Hechos. Vamos a ver Hechos capítulo 21, verso 21, para que veamos allí cómo los israelitas acusaban a Pablo de apartarse de lo que Moisés enseñaba, de lo que decía la Torá. Leemos, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Eso le decían los israelitas a Pablo. Incluso lo habían detenido, lo habían llevado a la cárcel por eso, hermano. Porque ellos pensaron que Pablo había apostatado de la fe, enseñando costumbres que Dios no le había enseñado. Pero vemos que el mismo Señor había dado fe y testimonio, no solo a Pablo, de que eso, que Cristo era sombra de todo eso, sino también a Pedro. Lo vemos en el capítulo 10 del libro de Hechos, cuando Dios le reveló en una visión a Pedro que no llame común o inmundo lo que Dios ha limpiado. Gloria a Dios, con Cornelio. Eso es otro tema para no profundizar ahí, pero es así, hermano. Los cristianos siguieron con el uso judío del término. El mismo Pablo les recuerda a los tesalonicenses que el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es otra cosa, hermano, que la Biblia profetiza la gran apostasía, y también que el anticristo no vendrá, no se va a manifestar antes que venga la gran apostasía. Gloria a Dios. Esto es un periodo de total rebelión contra Dios, encabezada por dicho anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos a ver qué dice Segunda de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses, 3 y 4.
El tema es manifestación del hombre de pecado. Dice, que no se os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Empieza a decirle Pablo a los tesalonicenses que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Oye, Pablo también le dice a Timoteo que retenga la doctrina, retenga lo que has aprendido. También lo vemos en que el apóstol Juan lo revela en el libro de Apocalipsis y dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí Pablo le dice a los tesalonicenses que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, de lo que han aprendido de Cristo, y lo vamos a ir viendo o explicando a la medida que vayamos leyendo. No se dejen mover, hermanos, de su fe, de lo que Cristo le ha enseñado, porque si se dejan mover, hermanos, podían caer en el error de apostatar de la fe, como vamos a ver a continuación, como personas en la Biblia lamentablemente cayeron en la apostasía, y en nuestra actualidad también lo vamos a ver. También Jesús dijo una parábola de el que edificare sobre la roca y aquel que edifica sobre la tierra. Hizo dos comparaciones. El que edifica sobre la arena, dice la Biblia que cuando vino el agua, la tempestad, su casa fue grande su ruina, hermano, porque no tuvo un fundamento sólido. Pero aquellos que fundamentaron su fe en la roca, el cual es Cristo, dice la Biblia, la roca inconmovible, vino tempestad, vino lo que vino, viento recio, hermano, y su casa prevaleció porque estaba fundamentada sobre la roca. Así pasa hoy en día cuando uno edifica una casa, hermano, un edificio, tiene que cavar hondo, tiene que hacer una buena zapata. Así, todo aquel que cree en Cristo debe fundamentarse en la palabra de Dios, en la doctrina de Cristo. El apóstol Pedro recomendó a toda la iglesia, incluyéndonos, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2, o primera de Pedro, dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas puedan crecer espiritualmente hablando. Debemos desear la leche espiritual, hermano, no adulterada, el cual es la palabra del Señor. Seguimos leyendo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice, os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Oiga, no se dejen mover por nada de esto, hermano. No importa lo que vea, lo que se levante contra usted. Siga confiando y manteniendo su confianza en el Señor. Él ha prometido estar con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. También el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 4, nos enseñó allí que probemos los espíritus, porque lamentablemente no todos los espíritus son de Dios. No todo el que dice Señor, Señor es de Dios, hermano. No, ni tampoco será salvo. Dios me guarde, hermano, pero yo mismo, si me descuido, si me desenfoco del Señor, puedo apartarme, puedo caer en el error de apostatar del Señor. Dios me guarde y perderme, hermano. La Biblia dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, hermanos. Debemos de cuidarla. No es como muchos dicen por ahí que la salvación no se pierde. La Biblia enseña todo lo contrario, dice que sí. La Biblia dice que el justo con dificultad se salva. ¿Cuánto más el impío? ¿Dónde quedará el impío? Por eso dice la Biblia que es necesario que con más diligencia atendamos a la palabra de Dios, atendamos al Señor, a los caminos del Señor, hermano. No sea que nos deslicemos, dice la Biblia. No sea que nos deslicemos. Gloria a Dios. Velad y orad, dijo el Señor, para que no caigan en tentación. Gloria a Jesús. Entonces, Pablo le dice a los tesalonicenses que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. La epístola a los hebreos se refiere en forma especial al peligro en que determinadas circunstancias pueden tener los cristianos de apostatar de la fe. En Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Vamos a ver. Hebreos capítulo 1,
Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 3. Aleluya. Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 3. Dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice el Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ven, hermanos, si se puede perder, podemos deslizarnos, hermanos, y caer en esta herejía tan grande de la apostasía. Lamentablemente, hermanos, cuando nos descuidamos, nos desenfocamos, empezamos a hundirnos, hermanos, empezamos a flaquear nuestra fe, hermanos, a tambalear. Pero eso sucede cuando no estamos bien arraigados, cimentados en la roca, el cual es Cristo. Lamentablemente conocemos casos de personas que eran ministros de la palabra, el cual Dios lo usaba poderosamente, hermanos, en la administración, en la adoración. Y hoy en día se han apartado, hermanos, de la fe. Hoy en día, hermanos, están en esa situación. Rogamos al Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que Él pueda resplandecer en ese corazón, hermano, y puedan convertirse, puedan apartarse de esos malos caminos. Es lamentable este joven, el cual era adorador del Señor, que hoy en día, lamentablemente, incluso en esa condición, porque se apartó del Señor siendo un ministro, para seguir, oye, es algo que da tanta cosa hablar de eso. Hoy en día es homosexual, hermano. Un ministro era un ministro de la palabra. Hoy en día es homosexual. Y no solo eso, vimos videos de él ministrando en iglesia, hermanos. Ministrando en iglesia y diciendo que Dios aprueba eso. Una total aberración. Donde la Biblia condena eso, hermanos. La Biblia condena eso. Para Dios es abominable que un hombre se acueste con otro hombre y que una mujer tenga relación con una mujer, hermano. Eso es abominable para el Señor. Por eso fue que Dios destruyó aquel pueblo llamado Sodoma y a Gomorra, hermanos, por su aberración, hermanos. Lo dice el libro de Génesis capítulo 19. Dios condena eso, hermano. Y este joven, lamentablemente, hoy en día está ministrando en la iglesia. Incluso hay movimientos que se han levantado diciendo que la Biblia se contradice cuando habla de estas cosas. Que Dios en ningún momento condena que una persona del mismo sexo puedan casarse. Oigan eso, hermano. Oigan eso, hermano. Si la Biblia dice en sin número de pasajes que Dios aborrece eso, incluso no entrarán al reino de los cielos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice que, vamos a leerlo, que ustedes vean lo que dice allí. No es que estamos, sino solamente estamos diciendo, hermano, lo que la Biblia dice acerca de eso. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, dice afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Oyeron eso, hermano? No solo los homosexuales, hermano, ni los afeminados, sino también los borrachos, adúlteros, ávaros, fornicarios. Todo aquel, hermano, que practique el pecado, incluyéndonos, porque
como decimos, no estamos expuestos a nada de eso. Si nos descuidamos, hermano, podemos incurrir incluso en cosas peores. Por eso Dios quiere que nos afirmemos, que lo busquemos, hermano, día y noche, que meditemos en su palabra, hermano, que la atesoremos y guardemos en nuestro corazón. No es que lo estamos discriminando ni nada por el estilo. Al contrario, Dios sabe cómo rogamos y suplicamos delante de su presencia para que ellos puedan reconsiderar nuevamente los caminos del Señor y ir en pos de su Dios. Porque eso es terrible, hermano, estar en esa condición. También lo vemos en el libro de Romanos, capítulo 1 en adelante, como Dios tenía su mente cauterizada, hermanos. Dejaron al Dios verdadero para ir en pos de sus aberraciones. Incluso, bueno, sigamos con el tema, hermano. Dios nos perdone y nos ayude, hermano. Vemos en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 19, lo siguiente. Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 19. Dice: miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Oye lo que dice el Señor. Lo voy a volver a repetir. Miren, hermanos, que no haya ninguno de ustedes de vuestro corazón malo. Dice que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Señor, del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Oye, retener, hermanos, la doctrina de Cristo. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, hermanos. Oye, hablando del pueblo de Israel, perdón. Dios nos guarde, hermano. No pudieron entrar en el reposo del Señor a causa de su incredulidad. ¿Cuántos saben que la fe se cultiva? La Biblia dice que la fe se cultiva, hermanos. Hay medidas de fe. Debemos de cultivar esa fe. Vemos que Pedro dijo, como vimos, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que podamos crecer por ella espiritualmente hablando. Y también Romanos capítulo 2, versículo 3. Bueno, vemos también en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 9. Y Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 39. Herejías, hermano. Todo eso. Bueno, hablamos ahora del anticristo, que significa volverse atrás, retroceder, recaer, hermanos. En griego, dice, Pablo fue acusado de enseñar a los judíos entre los gentiles que apostataran de Moisés. En Hechos 21, 21. Pablo enseñaba la libertad de la ley por la muerte de Cristo. Y esto, para un judío rabínico estricto, constituiría apostasía. Olvidando la promesa del nuevo pacto dada por el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Vamos a ver qué dice Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34, hermanos, rápidamente, para ver lo que dice allí. Jeremías capítulo 31, verso 31. Dios te bendiga, Reiniel. Dios te bendiga, Francesca Jiménez. Manito mío. Dios te bendiga, primo. Jeremías capítulo 31, verso 31. Dice, he aquí
que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto fue lo que Dios le iluminó al apóstol Pablo acerca de la incircuncisión. Sabemos que el pacto de la incircuncisión fue en la carne, pero aludía vemos que mucho más allá, a lo espiritual, a su corazón, hermanos, el pacto que Dios iba a hacer en los postreros días con la casa de Israel era este, hermano. Aleluya, que iba a escribir su ley, no en tablas de piedra, sino en su corazón, hermanos. También dice otro pasaje que le iba a cambiar el corazón de piedra, el corazón endurecido, por un corazón de carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Eso lo vimos en Jeremías capítulo 31, verso 31. Dice, esta misma palabra se usa en Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, donde leímos, donde se enseña que el día del Señor no puede venir antes que venga. No puede venir hasta que no venga la apostasía o abandono del anticristo en relación con la manifestación del hombre de pecado, que es el tema que vimos allí. El anticristo, con respecto a la apostasía individual, se trata en pasajes como Hebreos capítulo 3, versículo 12, y también el capítulo 10, versículo 26 al 28. Y en la epístola de Judas hay también advertencia de que este tipo de apostasía se irá generalizando al ir finalizando la presencia dispensación. En Primera de Tito capítulo 4 o Timoteo capítulo 4 verso 1 al 3. Vamos a ver qué dice allí rápidamente. ¿Me ve? Timoteo. Creo que Timoteo, déjame ver. Se va a ir diferenciando, explica, ok. Vemos que en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Oyeron eso, hermano? ¿Oyeron eso? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Por eso es que decimos que debemos tener cuenta con lo que oímos y con lo que vemos, hermano. Porque lamentablemente no todos los espíritus son de Dios. No todo el que predica la palabra de Dios es de Dios, hermano. No lo es. La Biblia dice que debemos examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Pero para hacer esto debemos fundamentarnos en la palabra, hermanos. Debemos de conocer la doctrina de Cristo primeramente. Cristo dijo en el libro de Juan, en los evangelios de Juan capítulo 10, que las ovejas conocen a su pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Las ovejas que conocen a su pastor lo siguen. Y también dice la Biblia en el mismo libro de Juan que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá cuando la doctrina es de Dios o no. El que quiera hacer la voluntad de Dios, hermano. Por eso la Biblia también advierte que aún a los escogidos, si es posible, podían ser engañados, hermano. Por eso tengamos cuenta con lo que oímos. Y no le digamos amén a todo lo que oímos, hermano. No se le dice amén a todo. Usted tiene que estar consciente, saber a qué usted le dice amén. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14 en adelante, que Pablo dice, oraré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Usted tiene que tener el entendimiento de lo que usted está diciendo, hermano. Vemos que en una ocasión en el libro de los Hechos, Pablo predicaba a los bereanos y mientras él predicaba, los bereanos corroboraban lo que Pablo decía por la palabra de Dios para ver si era así.
debemos de imitar eso, hermano. Tenemos que tener la Biblia en la mano para corroborar lo que alguien dice de parte de Dios, para ver si es así. Si no es así, no podemos decirle amén a eso, hermano, ni recibirlo. Dice la Biblia que el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La Biblia dice también que en los posteros tiempos iban a haber doctrinas que iban a surgir del mismo infierno, hermano. Así como lo oye, iban a surgir del mismo infierno. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Eso lo vemos, hermano, hoy en día. Esta palabra se ha cumplido. Hay doctrinas, hermano, que prohíben casarse, hermano. Prohíben casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Oye, van a mandar a abstenerse de alimentos. ¿Sabe qué dice Pablo? Pablo nos revela en primera creo que en Romanos capítulo 14, donde allí dice que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que cree que algo es inmundo, para él lo es. Y también la Biblia dice que nada ha de desecharse, porque todo lo que Dios creó es bueno, hermano. Todo lo que es bueno, todo lo que Dios creó para el deleite de nosotros. Y hay más pasajes que hablan de esto, hermano. Hay un pasaje, no me acuerdo bien, que dice que por nuestra oración es santificado los alimentos, hermano. Eso es así. Bueno, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron eso? Lo que no procede de fe, hermano, es pecado, dice la Biblia. Si usted se come un alimento, hace alguna cosa no estando convencido de lo que usted está haciendo, le podía ser contado por pecado. Así que tengamos cuenta con eso. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado, dice la Biblia. Aleluya. Una apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer una profesión, hecha que se abandona de una manera liberada. No se trata de un cristiano que caiga en algún pecado, sino de un abandono definitivo del cristianismo por parte de un profesante no convertido. ¿Vieron eso? Que no se haya experimentado la regeneración de la conversión. Las Escrituras no ofrecen ninguna esperanza para tal estado. Pero oye, lamentablemente no lo hace. Pero roguemos a Dios, hermano, y confiemos en el poder de Dios, que Dios puede hacerlo, hermano. Hay muchísimos testimonios de hermanos que han estado en estos caminos y Dios le ha alcanzado, hermano. Lo ha sacado de allí, de ese mundo apóstata, y incluyendo a los homosexuales. El pecador, hermano, todos somos pecadores, dice la Biblia. ¿Entiendes? Pero ya en estos casos, ya cuando la mente es cauterizada, etcétera, es más difícil, hermano, salir de allí. Hay más ejemplos la Biblia habla más acerca de la apostasía. Hay un pasaje donde habla de dos jóvenes, el cual Pablo habla de ellos y dice que tuvo como que entregárselo a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su alma sea salva. Fileto, ¿cómo es? ¿Dónde está ese pasaje? Bueno, habla de esos dos jóvenes. A ver si los hay, hermano. Si alguien tiene la cita bíblica, me puede decir por ahí para buscarla rápido. Ahora me acordé de estos dos jóvenes que apostataron de la fe
Gloria a Dios. Bueno, estos dos jóvenes, hermanos, ocurrieron en eso. Apostataron de la fe, se apartaron de la fe, hermanos. Fileto, bueno, eran dos jóvenes, el cual Pablo habla de ellos. Creo que a Timoteo también se lo menciona. Que tenga cuidado de ellos, hermano. Sí, ya sí. No me acuerdo bien la cita, creo que está en Timoteo por ahí en adelante. Bueno, punto, hermano, que tratemos de presentarnos ante la presencia de Dios como obreros aprobados delante de Él. ¿Sabe? Y que, como dice la Biblia, con temor y temblor, cuidemos nuestra salvación. Amén. Y este es el tema que queríamos compartir con ustedes acerca de la apostasía. Teníamos mucho, hermano, por compartir este tema, pero Dios sabe que por razones ajenas no lo hubiéramos hecho. Pero le damos la gloria a Dios que pudimos hacerlo. Y confiando en el Señor, que estas palabras no retornarán vacías, hermanos, sino que cumplirán el propósito por el cual Dios la puso en mi corazón para que yo la compartiera con ustedes. Porque es palabra de Dios. Es lo que la Biblia dice. Aquí tratamos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. De eso se trata. Quiero bendecir de una manera especial a nuestro hermano Marcos de la Rosa. También a Raquel de la Cruz. Mi hermano Rainiel. Alexander. Francesca, etcétera. Los hermanos que Rita. Nuestra hermana Rita que estuvo con nosotros. Gloria a Dios. Es, hermano, más que un privilegio el ser portador de esta, sí, de la palabra del Señor. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que no nos avergoncemos del Evangelio, hermano. No nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, dice la Biblia, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, hermanos. Creo en eso con todo mi corazón, que la palabra de Dios es poder y que por medio de ella, gloria a Dios, seremos salvos. También Romanos capítulo 5, verso 1 dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido reconciliados y justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La gloria es de Dios, hermano. Entonces, la palabra de Dios es poder. Amén. Así que oremos, hermanos, por aquellas personas que están en esta situación. Y cuidémonos nosotros de no caer en ello. De no caer en ello, mi hermano. De no caer en la apostasía. Amén. Acuérdense que Cristo, las oraciones de Cristo fueron escuchadas por su llanto, por su reverencia y temor reverente. Su llanto y temor reverente delante del Señor. Así que oremos a Dios de la misma forma. La Biblia dice, Dios no rechaza un corazón que se humilla, hermano. Humillémonos delante de la presencia de Dios y roguemos por aquellas personas que están en esta situación y también para que nosotros no caigamos en ello. Así que esperamos en Dios, como siempre, que estas palabras sean de bendición y edificación para su vida. Dios te bendiga, manita Yerángel, mi hermana. Tengan un feliz resto del día, hermanos. Ahora es hora de ir a laborar. Hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios. Hemos apartado este tiempo para estar en la presencia de Dios. Dios le bendiga.